El tema va a ser la permanencia mutua. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación y obre en nuestros corazones. Señor, pedimos que el Espíritu Santo sea quien dirija estas palabras, ¿no?, con tu autoridad, tu poder, que toque nuestros corazones, que cambie nuestros corazones, Señor, que edifique a su iglesia. Y que para las personas, Señor, que van a escuchar por las redes sociales también sean edificados, Señor. Y si alguien, Señor, aún no te conoce o cree conocerte, Señor, ten misericordia de él como la tuviste de nosotros, Señor. Obra en él, Señor. Muéstrale que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Muéstrale que solo en ti hay la esperanza, Señor. Solo en ti hay salvación. Pero pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2. Terminamos el versículo 17. Vamos a continuar con el versículo 18 y vamos a terminar el capítulo hasta el 29. Pero lo vamos a ver en tres partes. Vamos a ver primero, primera de Juan 2, 18 al 25. La próxima semana, si Dios permite, 26 y 27. Y la próxima, 28 y 29. Para que nos pueda, nos pueda quedar entendido, porque sí está un poquito extenso el tema. Y en lo personal, pues, sentí que podía ser en tres partes. Bueno, la semana pasada vimos que el apóstol Juan nos hizo ver ese gran engaño del amor al mundo. Vimos que nos mostró ese sistema que no es de Dios, que es satánico y que pues arriesga nuestra comunión con Dios. Y concluyó Juan pues que no debemos amar al mundo, ni su sistema, ni lo que él promueve. Ahora hoy nos va a enseñar una evidencia más para ver si somos de Cristo. Y esa evidencia es el permanecer en Cristo y Él en nosotros. Por eso el tema de la permanencia mutua. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy para que iniciemos, pero vamos a leerlo completo, aunque ya dijimos cuáles van a ser las divisiones. Y dice 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este es el texto completo, pero como dijimos, vamos a dividirlo en tres partes. Hoy vamos a ver del 18 al 25 nada más. Y así estamos iniciando con este tema que es permanecer mutuamente. Vemos que el apóstol Juan acá nos está mostrando que hay peligro. Hay peligro de esos anticristos que introducen falsas doctrinas, que introducen una falsa religión. Entonces, este es el motivo por el cual Juan nos va a exhortar a permanecer en Cristo y Él en nosotros. Pero muchos de nosotros aún no conocemos cuál es el significado de permanecer. Así que antes de iniciar con esto, vamos a tener la idea de lo que es permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Para empezar, podemos observar que esta palabra de permanecer
en esta carta es mencionada más de 20 veces. En el Evangelio de Juan, que es el mismo que escribió la carta, estamos viendo que es mencionado más de 10 veces. Entonces esto quiere decir que es de mucha importancia el permanecer en Cristo. Tiene mucha importancia y es una clave para que veamos si nosotros permanecemos en Cristo, si realmente somos cristianos. Entonces esto nos lleva a tener la seguridad o la certeza de que tenemos salvación y podemos vivir en gozo, pase lo que pase. Por ejemplo, las adversidades. A veces no tenemos ese gozo, no tenemos esa certeza, tenemos que tener esa seguridad. Juan quiere que tengamos esa seguridad de que estamos permaneciendo. Y ese permanecer tiene mucho que ver con el andar con Dios. Por eso el apóstol nos está queriendo llevar a que nos demos cuenta de que ese permanecer es importante para nosotros. Hemos visto que aquí menciona de anticristos, menciona de una falsa religión, menciona de falsas doctrinas, por ejemplo la unción, la falsa unción que se enseña por otros lados. Y lo que Juan quiere con todo esto es que haya esa permanencia, o sea, que estas cosas no nos muevan, que estas cosas no nos hagan desviar la mirada derecha ni izquierda, sino que estemos en permanencia en Cristo, esa permanencia mutua. Entonces esto no es algo que Juan está enseñando por primera vez. Juan lo enseñó en el Evangelio de Juan, lo escribió, mejor dicho, pero se lo enseñó el Señor Jesucristo. Si vamos a Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Juan estaba siendo enseñado por Cristo. Juan escribe esta carta y nos muestra cuál es el permanecer en Cristo y Él en nosotros. Él dice ya, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta cita la conocemos muchas personas, de hecho la memorizamos y la utilizamos mucho. Y lejos del Señor nada podemos hacer. Pero tenemos que conocer bien qué significa este permanecer, porque acá el Señor Jesucristo no solo está animando a los apóstoles y a los discípulos, sino que les está dando una orden, permanecer, está en imperativo, está dando una orden, porque Él sabía que iba a consumar la obra en la cruz e iba a partir. Entonces tenía que, de alguna manera, como el viñador y como la vid, tenía que Él ver que esos pámpanos den fruto, pero Él partiría. Y tenía que enseñar, no solo animar, sino enseñar a que ellos permanezcan en Él. Por esa razón, cuando alguien viene y se arrepiente en fe, pues acata estas órdenes. Pero no las acata de alguna manera a regañadientes o a fuerza, sino que lo hace porque se goza, por agradecimiento a lo que es el Señor, lo que Él ha hecho en sus vidas. Entonces es una orden, pero al mismo tiempo es algo que nosotros hacemos con gozo, con deleite. Así debería de ser. Debemos esforzarnos en permanecer en el Señor. Y este permanecer, hermanos, se evidencia en un andar en santidad, en una vida fructífera. Pero no es eso que pensamos de que voy a hacer obras para permanecer en el Señor. Esas obras vienen por la fe que uno tiene, pero lo que es permanecer es ese fruto que tenemos nosotros dentro, que de alguna manera se va manifestando con nuestro diario vivir, con nuestro carácter, ese carácter que ahora ya no es el antiguo, sino que es el de Cristo que tenemos que ir reflejando. No es permanecer en una situación de religiosidad, de que voy a ser generoso, voy a dar esto a los niños, voy a dar esto a los pobres. No, eso es punto y aparte. Este camino es una vida fructífera que refleje a Cristo, que refleje la gloria de Cristo, que vean que tú eres luz, que Cristo ha obrado en ti. Y entonces se darán cuenta que permaneces en Él y Él en ti. Y ahora que ya conocemos un poco de lo que es permanecer en Cristo y Él en nosotros, vamos a iniciar con esto que Juan quiere que aprendamos. Allá dice que le habla a los hijitos, y hace 2 semanas vimos que mencionó 2 veces hijitos, en el versículo 12 y en el versículo 13, pero aquí se está refiriendo a esos hijitos que le reciben, esos hijitos que creen verdaderamente, que creen de corazón. Y podemos verlo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, que dice: a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se está refiriendo a estos hijitos, aquellos que ya fueron regenerados, que ya fueron adoptados, que el Señor ya obró en sus vidas, porque la salvación viene del Señor, que ya puso en ellos arrepentimiento y fe. Esos que rindieron ya su vida al señorío de Jesucristo, esos que ya pasaron del reino de las tinieblas al reino de Cristo, como dice Colosenses 1:13. Hoy día no es diferente. Hoy día no es diferente. Ese Dios trino es el que hace la obra en nosotros. Lamentablemente hay doctrinas en las que las personas convierten a las personas en cristianos, y esto es algo que es herejía, es una falsa enseñanza. Es ese Dios trino que va a obrar en ti. Nosotros solo somos portavoces. Nosotros no tenemos ese poder para convertir a las personas en cristianos. Es Dios quien hace la obra. Es el Señor Jesucristo que perdona. Es el Espíritu Santo que convence. Entonces es importante que entendamos que es Él quien hace la obra de la salvación. Ahora, mucha gente tristemente ha escuchado este tipo de doctrina y lamentablemente con una oración, yo creía en eso, que con una oración, que alguien lo guíe a la oración y la repita, viene la salvación. Pero hermanos, esto no es verdad. No es verdad. Aquí esto es una herejía, es algo que no es de Dios. Ese creer y ese recibir que menciona aquí Juan, a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos. Ese creer, de recibir al Señor Jesucristo, es un reconocer y guardar en el corazón que ese Jesús de la Biblia es Dios hecho carne, que vino y se hizo carne, que es 100% Dios, que es 100% hombre, que es el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que Pedro lo dijo? ¿Quién dice que soy? El Hijo del Dios viviente. Es creer que eres el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad. Y dice que todo fue hecho por medio de Él. Tenemos que creerlo de corazón, que todo fue hecho para Él y que todo subsiste por Él. Y que se le ha dado, dice Filipenses, un nombre sobre todo nombre. Se le ha dado el señorío, la autoridad, el poder. Entonces estos hijitos son los que realmente creen de corazón que Dios ha obrado en ellos, y esto lo han grabado en su corazón porque el Señor mismo lo ha puesto allá. Para que en su nombre, dice la palabra, se doble toda rodilla y confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estos que creen esto de corazón, que no los mueve ninguna corriente doctrinal, estos son esos hijitos a los que el apóstol Juan se está dirigiendo. Aquellos que, porque Dios así lo quiso, creyeron en su nombre, por convicción del Espíritu Santo, nacieron del Espíritu. A eso se refiere Juan. Y esta obra sobrenatural que nosotros no podemos hacer, produce algo, hermanos. Produce obediencia y se demuestra, pero no obligatoriamente, sino voluntariamente, que vives bajo el señorío de Jesucristo. Esto va a ser la evidencia de que estos son hijitos. No es un creer superficial. Yo creo, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo me digo ser cristiano a través de las redes sociales. No es solo proclamar. No es solo proclamar, no solamente es hacer, yo hice la confesión de fe un día. Es un creer sobrenatural. Es un creer que solo Dios da, y por esa razón de que Dios la da, viene en consecuencia obedecer todos los días, no solo uno, todos los días, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Viene ese querer obedecer a lo que Dios ha inspirado, que es lo que está escrito en la Biblia, todo lo que Dios demanda. Porque ese creer produce
un temor reverente, hermanos. Y ese temor reverente es un respeto a Dios, un respeto supremo, porque sabemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe y que Él no puede ser engañado ni burlarlo. Y por eso con humildad y mansedumbre te sujetas a lo que Él te pide, por amor a su nombre. Como vuelvo a repetir, no es por obligación, sino que hay convicción. Hay convicción y sirves con honestidad a tu Señor. Entonces debemos saber que ser cristiano, hermanos, o ser hijo de Dios, que es lo mismo, no solo es decirlo, no solo es de palabra, porque es posible que confesemos que Cristo es nuestro Señor. Ya dice mucha gente, ya no soy yo, Cristo vive en mí. Lo podemos decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, además es mi único Señor y Salvador. Pero con nuestros hechos, hermanos, lo negamos. Con nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de reaccionar, lo negamos. Entonces esta manera es denotada que puede ser una verdadera confesión o una falsa confesión, una superficial, donde es denotado que no hubo un nacer del Espíritu. Por eso es importante que conozcamos qué significa todo esto para ver si estamos realmente permaneciendo en el Señor, porque tiene que ser Dios mismo que haya hecho la obra de redención en ti. Para que el día que tú profeses que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador, armonice con tu vida diaria, armonice con tu andar. Debemos andar como Él anduvo, con el sistema de Cristo. Entonces no olvidemos que tenemos que buscar, si no conocemos al Señor aún, si hemos descubierto que no somos cristianos, debemos buscar diligentemente a Cristo a través del Evangelio y clamar en oración a Dios, hermanos, que Él haga la obra en ustedes, que Él ponga arrepentimiento en ustedes si aún no lo son. Pero ese arrepentimiento va acompañado de la fe. Tiene que venir acompañado de la fe. Él pone el arrepentimiento, Él pone la fe divina para que pueda haber ese perdón de pecados para la vida eterna. Entonces Pablo habla de esto, le dice a Tito, ¿cuáles son esas personas que niegan con sus hechos al Señor? En Tito capítulo 1, versículo 16, allá Pablo le dice a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esto, hermanos, que dice acá, profesan conocer a Dios, hablan de que son de Cristo, van a las iglesias, evangelizan, pero dice que con sus hechos lo niegan. Tú puedes evangelizar, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes hablar de Cristo, pero en tu vida íntima, en tu trabajo o en otros lugares, ¿qué estás viviendo? ¿Está realmente Cristo en tu corazón? ¿Es pasión Cristo? Siendo abominables. Y esto es fuerte porque los demonios, dice Santiago, que conocen a Dios, conocen la palabra y hasta tiemblan, pero obviamente muestran que no es su Señor. Y lamentablemente, pues, a veces andamos como estas personas, cristianos, nos alejamos y empezamos a vivir de una manera que no muestra con nuestros hechos que Cristo es nuestro Señor, que Él es Dios y que Él ha transformado nuestras vidas. No nos conformamos a Cristo, nos conformamos al mundo. Lamentablemente, este estilo de vida mundana demuestra que o no hemos conocido bien a Dios o estamos alejados de Dios. Por eso el sentir del mundo es errado, hermanos. Ellos dicen, yo soy una buena persona. Yo creo que pues no me meto con nadie, o sea, soy generoso, cumplo con todas las reglas que las leyes han puesto. Y yo creo que merezco el cielo. Y merecen muchas cosas, ellos dicen que merecen muchas cosas, pero eso no es la verdad, hermanos. Ustedes conocen la verdad. Es una mentira del sistema que Satanás ha metido en este mundo. El mundo lo promueve y nosotros lo hemos comprado, lo hemos adoptado.
Entonces debemos saber que sin Cristo somos abominables ante Dios, somos desobedientes, dice acá Tito, Pablo a Tito. Somos desobedientes, estamos reprobados ante Dios, por eso estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Y saben por qué estamos destituidos? Porque nuestras vidas pasadas eran abominables, eran rebeldes, demostraban que no estábamos aprobados ante Dios. Lo que podríamos hacer de bueno no era aprobado para Dios. Aunque fuéramos moralmente buenos, no era aprobado para Dios. Y Pablo sigue diciendo en su carta a los romanos que esto es en todo el mundo. Antes de Cristo todos son iguales, no hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios. Dice Romanos 3:10, vamos a leerlo al 18. No hay uno que por su propia voluntad lo busque. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto esclarece, hermanos, la condición en la que está el ser humano, la condición en la que estábamos antes nosotros los cristianos. Entonces, todos los seres humanos del planeta, ¿qué merecen? La ira de Dios, el furor de Dios para tenerte en el infierno. Y esto obviamente, cuando nosotros lo hablamos, incomoda a la gente que es incrédula, les molesta. Pero es lo que Dios reveló en su palabra. Esto no es para condenarlos, es para mostrarles su condenación en la que se encuentran y mostrarles que hay un Dios que puede salvarlo, como ya nos salvó a nosotros. Porque a través de esto el Señor nos está advirtiendo por su amor que no sigamos en nuestro propio andar, que no sigamos viviendo de la misma manera, porque ese estilo de vida lleva a la perdición. Y obviamente esto nos mantiene en esa condena. Nos mantiene en esa condena del tormento eterno en el infierno. Pero en Cristo hay salvación y hemos experimentado nosotros esa salvación. Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces, si se manifestó en las nuestras, hay esperanza para los demás. Pero nosotros estamos de alguna manera manifestando el permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Estamos llevando vidas fructíferas que ayuden a esas personas que no conocen al Señor a que lo conozcan, a que se interesen en conocerlo, porque Dios amó a la humanidad dando la oportunidad de ser salvos a través de Cristo y su Evangelio. Y esa oportunidad costó todo. Dios dio todo a su Hijo amado, en quien se complace. Y lo hizo para librarnos de esa condenación por ser rebeldes contra Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios no puede estar si no hace su justicia. Porque es un Dios justo y santo y Él tiene que hacer justicia. Él es recto. Y eso lo hace confiable. Y tiene que castigar al ser humano por rebelarse contra Dios, por ir en contra de su ley. Porque como dice Pablo a Tito, todo ser humano es abominable. Todo ser humano es desobediente. ¿Por qué? Porque tienen esa naturaleza. La tenemos por herencia de Adán. Y también tenemos, dice la palabra, un corazón perverso. Un corazón inclinado a todo mal. Y además, hermanos, tenemos un estilo de vida que muestra amor al mundo y odio a Dios. Amor al mundo y odio a Dios, hermanos, porque ignoramos la gloria de Dios y no queremos reconocer que necesitamos ser salvados de ese infierno para la vida eterna.
Por eso el confesar a Cristo, decir creo, no basta, hermanos, no es suficiente. No basta. El Señor dice que tiene que haber un permanecer, tiene que haber evidencias de que realmente son palabras verdaderas, que realmente son de tu corazón. Porque podemos hablar de labios para afuera, pero tiene que ver que son reales, con una vida que glorifique a Dios, que adore a Dios. Venimos como hermanos, como iglesia, a adorar a Dios acá, pero nuestra vida allá es de adoración. No solo voy a los domingos a adorar, no. Allá afuera tengo que adorar a Dios con mi vida, en mi cuarto, en mi intimidad, en el trabajo, en los lugares donde yo esté. Una vida tal y como Dios demanda. Y por esas razones Juan está diciendo, cuídense de estos anticristos que aman al mundo, esos que no tienen a Cristo en su corazón, que se están enfocando en desviarles, que se están enfocando en llevarlos de alguna manera a ser condescendientes con el pecado, para que no permanezcas mutuamente en el Señor. Y dice Juan, cuando estos fueron descubiertos, o sea que fueron expuestos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y hay mucha gente que cree ser de Cristo, hermanos, que tristemente pues no lo es. Y qué bueno que se da cuenta que no lo es. Cuando descubrimos que no somos o que estamos yendo mal, qué bueno que Dios tiene ese amor por nosotros, porque nos está mostrando, mira hijo, no es por acá, o mira muchacho o muchacha o señor o señora, no es por acá, es por aquí, por ahí te vas a perder, ese es tu propio camino. Entonces Juan dice, cuídense de estos, permanezcan en la fe, muestren que son hijos de Dios. Estos que salieron de nosotros, ellos, aunque estaban con nosotros, no formaban parte de esa iglesia por la cual Cristo murió. Tal vez se bautizaron, tal vez conocían la palabra, tal vez hasta estuvieron predicando, pero no eran de nosotros. Salió a la luz que eran anticristos. Se mostró la evidencia de que nunca fueron cristianos y por eso se separaron, causaron división. Y de esa manera se manifiesta que no todos son del Señor. Vas a una iglesia y no todos son de Cristo. Habrá personas que son falsos cristianos, habrá falsos pastores, habrá falsos maestros, habrá falsos discípulos, pero el Señor lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, que crecerá la cizaña junto con el trigo. El Señor dijo que son muy parecidos, no los podemos identificar hasta que crecen, hasta que sale a la luz, pero mientras eso pasa, permitan que estén allá. Entonces Juan está hablando a aquellos que son reales, que ya son hijos de Dios, y le está diciendo, ellos no son, ellos salieron, no pertenecían a la vid, no permanecían en Cristo porque nunca fueron injertados a esa vid. El que es hijo de Dios, hermanos, va a tener comunión con el Padre y va a tener comunión con los hermanos. No va a ser condescendiente con el pecado. El que es hijo de Dios, hermanos, va a amar a Dios y va a amar a sus hermanos como se ama a sí mismo. Y esta es evidencia, es una de las evidencias de que podemos ver que permanecemos en Él y Él en nosotros. Hay un permanecer mutuo. Ahora, ¿por qué pasa esto de que se infiltran o que de pronto te enteras de que aquel hermano no es hermano y pues nos entristece y todo? Bueno, esto es porque dice el Señor en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, que es como la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de corazones que están representados con 4 tipos de tierra. Y pues la semilla representa el Evangelio. Entonces, el Evangelio, pues sabemos que es poder de Dios para salvación. Pero si el Evangelio es ignorado, o el Evangelio es diluido, o es otro Evangelio,
pues eso no va a causar algo, porque el Espíritu Santo va a obrar en lo que Él inspiró. Si nosotros no predicamos fielmente la palabra, Él no va a obrar. Si nosotros sacamos de contexto algunas cosas, ese día no va a obrar. Entonces, esas semillas, dice la parábola, que cayeron, la primera tierra fue dura, pisos, no profundizó. Las aves lo vieron, que estaban así a la superficie, y estas aves recuerden que representan a Satanás y sus demonios. Entonces, ¿qué pasa? Roban la palabra, arrebatan la palabra. Ellos se ocupan de que tú te distraigas, de que la palabra no se arraigue en tu corazón con mensajes mundanos, humanistas, doctrinas erradas, distractores. Es más, te susurran al oído para que te duermas, hermano. Te susurran. Y con enseñanzas que elevan tu ego, para que tú creas que puedes vivir sin Dios, para que tú seas condescendiente con el pecado y digas, bueno, Dios es permisivo, es un chascarrillo. Dios no te va a mandar al infierno. Entonces, esta palabra que está siendo dada, de alguna manera, no está obrando. Y en el mal lo está arrebatando de alguna manera, está buscando la manera de que no se arraigue y se empieza a dar una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está queriendo convencer de esa palabra inspirada por Él. Pero el mal está buscando robar y se levanta una batalla espiritual y está en uno que decide creer y que no, que decide ignorar. Y lamentablemente, pues estos del camino duro ignoran al Señor, no creen en la verdad y obviamente se va, desfuma. El otro tipo dice que es en pedregales. Pues esos son tierra, pero con piedras. Allá es muy difícil que salga, que haya fruto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escuchamos la palabra de Dios, mucha gente le gusta, mucha gente se asombra, mucha gente se emociona, pero después de unas semanas, o puede ser hasta años, hermanos, después de unas semanas o años, pues empiezan las preocupaciones. Y vienen preocupaciones por la misma palabra, viene la aflicción y tropiezan y caen. Y la otra es tierra con espinos. El otro tipo de corazón oye la palabra, se siente bien, oye, me llena, me siento pleno. Pero cuando vienen las preocupaciones y los afanes por la comodidad, por tener una mejor casa, un mejor auto, riquezas, empiezas a afanar por estas cosas, pierdes de vista el enfoque. ¿Y qué pasa? Se pierde, hermanos, se pierde. Ahora, hay un corazón fértil, pero ese corazón fértil, hermano, no creas que es porque tú, yo soy el elegido, yo puse algo para que yo reciba, no, el Señor lo puso, el Señor operó y te puso un corazón que es tierra fértil. Y oyes la palabra y la entiendes y da fruto al 100 por 1, al 60 y al 30. O sea, estamos viendo que acá no hay una igualdad, pero hay fruto. Hay fruto. Y dice Juan 15:12 que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y ese fruto va a haber un crecimiento, hermanos. Dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y tristemente, para los que no hay fruto, esas 3 tierras que hablamos, pues dice allá que lo va a quitar. Lo va a quitar, y por eso es lo que pasa, que de pronto, pues no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero se manifestó que no eran de nosotros. Pero Juan se está dirigiendo a los que sí son de nosotros, a los hijitos, aquellos que entienden la palabra cuando es predicada fielmente y que se ocupan, hermanos, en vivirla, en practicarla. Porque cuánta gente no hay que conoce. Yo he predicado y la verdad soy un niño comparado a esas personas que tienen un conocimiento, wow, tremendo. Pero no se trata del conocimiento, hermanos, se trata de vivirlo. Porque todos tienen la misma unción.
Ay, no. El hermano tiene más unción que él. No. Todos tienen la misma unción porque es el mismo Espíritu Santo que está produciendo fruto en nosotros, pero está en nosotros si lo apagamos, o sea, lo entristecemos, no lo dejamos obrar. Y el apóstol Juan dice en el versículo 24 que si lo que oyeron desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecen en el Hijo y en el Padre. Y en el Padre, esta es la permanencia mutua. Permanecemos en Él, pero Él tiene que permanecer en nosotros y el Padre también. Y como ya sabemos cuál es ese permanecer, pues estamos viendo que no estamos cayendo en desviaciones, que no nos engaña cualquier doctrina, que no somos como los anticristos, que no estamos de alguna manera siendo apóstatas. Pero eso fue posible porque escuchaste fielmente el Evangelio. Porque si no hay un Evangelio fiel, si no hay un Evangelio, si el Evangelio es diluido, como dicen, como una limón y le echas agua y azúcar, no va a funcionar. El Evangelio es importante darlo fielmente, hermanos. Muchos dicen, no, sabes que está siendo muy duro. No es que sea uno duro, es la palabra tal y como es. Y confronta. Y te muestra condenación. Pero la palabra no te está condenando, te está mostrando la esperanza. Mira, estás en este estado y puedes estar en este. Si empiezas a buscar diligentemente de Cristo, porque Cristo es el que salva. Entonces, si este Evangelio obró en ti y tú no estás claudicando y no te parece carga el andar en santidad, el manifestar esa vida fructífera, entonces permaneces en Cristo. Y si permaneces en Cristo, permanecerás en el Padre. Y eso es hermoso. Y ese es el enfoque, una permanencia mutua. De lo contrario, estaremos siendo descalificados. Entonces estaremos en los grupos de los que salieron de nosotros, los que no eran de nosotros. Y esto me hace recordar al Éxodo, hermanos. 2.3 millones de personas andaban por el desierto con Dios. ¿Se acuerdan que Dios estaba en el día y en la noche? Luz así en la noche y como una nube en el día. Ahí estaban andando con Dios. Pero recuerden que muchos perecieron. Unos fueron tragados por la tierra, otros fueron consumidos por el fuego, otros murieron por mordeduras de serpientes. Entonces, hermanos, solo algunos fueron los que permanecieron. Y el Señor no puede ser engañado. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos ven en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Algo fuerte, tremendo. Pero nosotros fuimos apartados porque no fuiste un hacedor, no permaneciste. Y hemos llegado a muchas congregaciones, y en muchas congregaciones se ha infiltrado la corrupción o la levadura, como quieran llamarlo. Y vemos que hay muchos que tristemente pues, no son verdaderos cristianos, más bien son anticristos. Y en ellos obra ese espíritu de mentira. En ellos obra ese espíritu de engaño para desviar a los que son, para desviar a los hijos de Dios
y desviar a los que quieren realmente conocer de Dios para perdición, porque quiere Satanás llevárselos junto con él. Él sabe que está perdido, porque Satanás, hermanos, no puede contra Dios, pero sí puede de alguna manera desviar a los que quieren algo con Dios y a los que son sus hijos. Él puede hacer daño de esta manera, usando una falsa doctrina, sacando de contexto la palabra, usando a otras personas para hacer maldad con interpretaciones que no son bíblicas. Entonces, si los hijos de Dios no están firmes, no podemos permanecer, nos van a desviar. Aún los elegidos, dice Mateo 24, aún esos escogidos pueden ser confundidos. Entonces, es ese permanecer lejos de mí, nada pueden hacer, nada son. Eso tenemos que realmente creerlo, hermanos, y enfocarnos en permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros, porque intentarán estos lobos rapaces desviarnos, y si nosotros nos desviamos son consecuencias para nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos desviando a personas que de alguna manera pues nos siguen. Tenemos hijos, y este espíritu del anticristo está obrando desde años atrás. Se presentan los que dicen supuestamente cristianos, dicen que son como lobos vestidos de oveja. O sea, somos cristianos, no los identificas inmediatamente. Pero el Señor los llama lobos rapaces, que por avaricia llevan un evangelio falso, que por aplausos y gloria enseñan textos fuera de contexto, que por comodidad y dinero enseñan a las personas lo que quieren escuchar. ¿Cuántos no buscan milagros? ¿Cuántos no buscan poder sobre los demonios? Les gusta esto de la ficción. Yo te ato y en nombre del Señor y yo saco demonios. ¿Cuánta gente no quiere esto? Entonces esas personas que están por doquier, que hay infinidad, que están enseñando doctrinas erradas, que inflan el ego, que son condescendientes con el pecado. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, hermanos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mucha gente quiere escuchar estas falsas doctrinas, les gusta la prosperidad económica, les gustan los milagros, las sanidades, en vez de buscar la salvación, que no la podemos nosotros obtener, Dios la da, pero cuando el Señor nos llama, es que ellos están siendo tocados por el Señor, pero están agarrando lo que ellos quieren. Dice Romanos 1, que se ve la gloria de Dios en todo el mundo, pero no honraron a Dios, no glorificaron a Dios por eso. Y el Señor los entregó. Entonces el Señor los llama, pero no quieren glorificar a Dios. Y por eso pasan estas cosas. Empiezan a querer escuchar cosas que les acomoden, que puedan llevar una vida pecaminosa, que tengan licencia para pecar. Estoy bajo la gracia, hermano, y abuso de la gracia. Esas personas, hay montones, dice Pablo, falsos pastores, falsos discípulos, por culpa de las personas que quieren acomodarse la palabra para satisfacción personal, para satisfacción egoísta. Jeremías denuncia a estas personas que profetizaron con falsos sueños, o sea, decían, inventaban sueños. Zacarías denunciaba a aquellos que decían que tenían visiones. Pedro habló de los que tenían el espíritu de Balaam en 2 Pedro 2:15 al 16, que por dinero se corrompió, dice allá, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el dinero, hermanos, la avaricia, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Entonces todos estos representan el espíritu del anticristo, porque ignoran la gracia salvadora de Cristo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. Son falsos pastores, falsos discípulos, falsos creyentes, que están aferrados a esas doctrinas de la prosperidad, a esas doctrinas de los sueños, a esas de los milagros, a lo que la gente quiere escuchar, ese liberalismo, ese humanismo, en vez de sujetarse a lo que Dios ha dicho, que es ley. Esos lobos rapaces, hermanos, hacen promesas que jamás van a cumplir. Pero aquí dice Juan que cuando son expuestos, salen de nosotros. Salen de nosotros. Pero si el Señor nos está exponiendo hoy, es para que tengamos cuidado, porque son peligrosos. Si el Señor enseñó esto y sus apóstoles lo están enseñando en sus cartas, es peligroso. ¿Los ves? Personas confiables, pero el Señor dice, cuídense de ellos, porque van a hacer señales, van a hacer milagros, porque hay lugares donde pasa esto. Van a hacer señales, van a hacer milagros, pero van a confundirlos. A esos que son cristianos van a confundirlos. Dijimos Mateo 24. Y si no hemos sido confundidos hasta hoy, hermanos, ¿saben por qué es? De veras, por la gracia de Dios, porque Él está intercediendo por nosotros. Porque nosotros ya hubiéramos sido llevados. No es de nosotros que, ay, yo estoy firme, no, que quiera estar firme y mire que no caiga. Es por Cristo que estamos firmes. Es porque Él permite que así sea. Si no fuera por Él, por su amor y su misericordia, ya estaríamos totalmente desviados, ya estaríamos perdidos. El Señor fuertemente, Mateo 23, habló de estas personas como sepulcros blanqueados. Pedro dijo que son contumaces, que son sensuales. El Señor Jesucristo dijo que son víboras, que son hipócritas. Y fueron expuestos para ser advertidos del peligro que representan, hermano. Entonces todo aquel que quiere permanecer en Cristo va a tomar en serio esto. Va a tomar en serio esto y va a tener cuidado. Recordemos que Juan estaba escribiendo a los hermanos en Cristo porque había gnósticos que estaban queriendo desviarlos. Y estos gnósticos decían que el Señor que no era 100% Dios, 100% hombre, sino que había venido en carne, que no podía ser Dios, que porque la materia es mala. Y otros dicen que había venido en espíritu. Por esa razón Juan dice, hay que creer y confesar que Cristo ha venido en carne, que es 100% hombre, 100% Dios. Otros decían que Jesús vino de María, pero que el Espíritu de Cristo vino, o sea, Jesús es uno y Cristo es el Espíritu. Y que cuando se bautizó, vino el Espíritu de Cristo. Y que cuando iba a morir en la cruz, salió el Espíritu de Cristo. Y que después que murió, vino el Espíritu de Cristo para que resucitara. Y estas son herejías, hermanos. Los gnósticos las estaban enseñando. Entonces Juan, ¿qué está haciendo? Está derribando todas estas enseñanzas que están de alguna manera volviéndose fortalezas en la mente de los que son cristianos y de los que no eran, que querían escuchar el Evangelio. Entonces esto que pasaba en ese tiempo, hermanos, no es algo que wow, nos asombre, porque eso está pasando hoy día. Hoy día está sucediendo, enseñan falsas doctrinas y mucha gente lo cree. Mucha gente es apóstol. Y dicen que Dios es ilegal en la tierra, o sea que Él no va a manifestarse en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. Y este es el espíritu del anticristo. Y como esas doctrinas y lobos rapaces hay muchos de ambos por el mundo, muchos. Por estas herejías y falsos cristianos es vital e importante aferrarnos a las doctrinas apostólicas, aferrarnos a una sana doctrina. Porque muchos andan por allá negando la cristología. La niegan. Por eso Juan en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 9, nos advierte de esto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Estamos viendo que si no perseveramos en esa doctrina, que es sana, podemos ser desviados. Entonces debemos ser cuidadosos de lo que vamos a dejar entrar. Estoy escuchando, ¿es bíblico? ¿Qué voy a dejar entrar en mi mente? ¿Qué voy a dejar entrar en mi corazón? Y tenemos que esforzarnos por ello, esforzarnos a poner la atención debida a las predicaciones, a las enseñanzas apostólicas, a lo que la iglesia realmente enseña. Porque las congregaciones que se llaman iglesias, que enseñan herejías, no son iglesias del Señor. Debemos tener un entendimiento bíblico, hermanos. Por eso es importante estar escuchando las predicaciones, no solo los domingos, tenemos martes, tenemos jueves. Aparte, ustedes deben llevar una vida devocional, y esto es muy importante para que podamos tener entendimiento bíblico y podamos discernir. Si no hay conocimiento, no hay discernimiento. Y si no tenemos este entendimiento de la persona de Cristo, no podemos tener comunión con Dios. No vamos a tener esa comunión con Dios, y por ende no vamos a tener comunión con los hermanos. Entonces la cristología es muy importante. Sin doctrina no existe el cristianismo. Tiene que haber doctrina. Si quitamos la doctrina de la iglesia, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mensajes humanistas, mensajes liberales, mensajes progresistas, mensajes de heréticos como los que estamos viendo ahorita. Así que es esencial, y obviamente nos lleva a tener cuidado qué escuchamos, qué atesoramos. Entonces no nos dejemos llevar por lo que escuchemos. En las redes sociales hay muchas cosas, hay que seleccionar bien qué pastores escuchar, porque hay buena enseñanza a través de las redes sociales, pero hay que tener cuidado qué estamos escuchando, qué estamos atesorando. Entonces Juan dijo que si buscamos otras enseñanzas, no tenemos a Dios. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado y defender esta doctrina de esa doble naturaleza que Cristo tiene. No lo olvidemos, 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan habla de esta cristología. Juan dice, yo he sido testigo de esto. Yo lo vi, yo escuché su voz, sus cuerdas vocales hablaban, lo vi físicamente, lo toqué, comí con él. Tuvo frío, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidad de dormir. Yo lo vi, dice Juan. Y no solo yo lo vi, lo vieron los demás apóstoles. Y no solo los demás apóstoles, 500 personas, dice Pablo en Corintios, que presenciaron esto del Señor, comieron con él después de haber resucitado. Lo tocaron. 100% hombre, 100% Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que se presentara ante Dios aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que predique fielmente la verdad de Cristo, no otra cosa, sino la verdad de Cristo, para que no se pierda y no pierda a otros. Porque hoy día se predica lo que pegue, lo pragmático, lo que resulta, lo que conviene, lo que va a traer gente. Tristemente muestran que son anticristos. Y esto es permitido por Dios. ¿Por qué creen? Porque mucha gente aman el mundo y no aman la verdad. Entonces, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12, dice que el Señor les dio un poder con el fin de que ellos se pierdan, hermanos. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, te lo voy a dar. Pero el Señor ha sido paciente. Llega un momento en que, no me glorifican, se pierden. Envía un poder, se pierden. Lo mismo que Romanos 1 al final. Los deja hacer y los entrega a pasiones desordenadas y muchas porquerías que hemos visto. Entonces esas falsas enseñanzas vienen de personas mentirosas y hijos del mentiroso número 1, Satanás. Son falsos cristianos, son anticristos, vienen de Satanás, porque ellos tienen que tener cuidado, porque ellos, hermanos, no van a entrar con una mentira, le van a decir una mentira directa. Ellos no van a entrar como con sus cuernos, con su cola. Ellos van a entrar como personas de luz, porque el mal se disfraza de ángel de luz. Van a venir así y van a introducir sutilmente, como Satanás lo hizo con Eva, la mentira. Van a introducir la mentira. Van a sacar de contexto muchas citas
para que puedan acomodar lo que quieren enseñar y la gente, pues como eso quiere oír, se sienta a gusto. De alguna manera van a manipular todo esto para que estén contentos y estos mentirosos puedan sacar provecho. Y el que está manipulando a ellos logre su cometido, que es Satanás. Satanás manipula a esas personas. Entonces todos estos ganan, todos ellos ganan. El que no quiere entender la verdad, recibe lo que pide, lo que quiere. Y es una mala enseñanza que lleva a perdición. El que los desvía, que es de alguna manera alguien que está enseñando a estas personas o desviando a estas personas, recibe lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Dinero. Es avaricioso. Y el otro que manejó a este títere, recibe la satisfacción de que la gente se pierda. No le puedo hacer daño directo a Dios, pero a través de ellos sí. Entonces todos ganan y Satanás ha visto las debilidades, no porque sea un ser que pueda meterse en tu mente, no, sino porque ve de qué pie cojeas. Entonces Satanás ya vio, como vio a Eva, ya vio a Sansón, ya vio a David, ya vio a Pedro, ¿se acuerdan? Sansón, mujeres, injuria, David lo mismo, Pedro negó 3 veces al Señor. Entonces este ser y sus demonios ya conocen nuestras concupiscencias, ya las conocen y nos pueden hacer voltear a ver esa fruta prohibida del bien y el mal. Nos pueden hacer voltear a ver a esa mujer o ese hombre con lujuria. Y nos pueden voltear a hacer negar a Cristo por temor o por lo que sea, o por mi vida agradable al pecado. Entonces, tengamos cuidado de no estar jugando con fuego, porque el que juega con fuego se quema, hermanos. Se quema. Entonces tengamos cuidado de no caer en estas cosas, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que todo sea filtrado a través de las Escrituras. Esto está bien, esto está correcto, esto es lo que Cristo quisiera que yo haga, pero en todo, no solo en lo que me conviene. Hay otras cosas que no le pedimos, no filtramos a través de la Biblia y lo hacemos. Debe ser filtrado todo y sujetarnos a lo que el Señor nos dice, que es apostólico y bíblico. Entonces, creer y confesar, ya estamos terminando, creer y confesar al Hijo de Dios es vivir bajo su señorío, en obediencia. Y cuando esto pasa, su verdad vive en nosotros y Dios vive en nosotros. El Hijo está en nosotros, el Padre está en nosotros. Y cuando el Dios Trino vive en nosotros, tenemos la promesa que dice el versículo 25 de la vida eterna. De la vida eterna. Entonces esa vida eterna no solo es inmortalidad, porque sabemos que el ser humano es hecho a la imagen del Señor y sus almas van a vivir por la eternidad, ya sea que unos vayan al infierno o otros vayan al cielo. Pero la vida eterna no solo es una vida que va a durar eternamente después de la muerte, porque muchos creen esto. La vida eterna será cuando tú naces en el Espíritu, en el momento que tú eres perdonado, que tú eres limpiado y justificado por Cristo y el Espíritu Santo te regenera. En ese momento empieza tu vida eterna con el Señor. En ese momento empieza. El Dios eterno lo hace. Entonces lo tenemos cuando Dios hace esa obra sobrenatural en nosotros que nosotros no podemos hacer. Y cuando somos hechos hijos de Dios, porque Dios así lo quiso, es que tenemos nosotros que tener ese enfoque de permanecer para poder tener la confianza, la certeza, la seguridad de nuestra salvación y de nuestro gozo, porque tenemos esa vida eterna con Él. Así que para esas personas que a través de esta enseñanza a lo mejor vieron que no lo son, o a lo mejor nunca lo habían sido, o sea, ellos saben que no son, no lo dejen pasar. No lo dejen pasar, rindan su vida al señorío de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. La vida es frágil, lo hemos estado viendo últimamente, es muy frágil y puede ser demasiado tarde. Y para los que ya son de Cristo, aquí todos ya son de Cristo, no creo que alguno no lo sea, para los que ya son de Cristo debe haber la evidencia de que tenemos esa promesa en nosotros, de que es viva para nosotros esa promesa de la vida eterna. Que se vea que somos hijos de Dios, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque esto se va a ver, hermanos, a través de tu vida, a través del amor a Dios, que es reflejado a través de los demás. Y se va a ver en esa vida fructífera que manifiesta la gloria de Cristo.
Si estamos viviendo esa vida, que se vea esa unión al Hijo de Dios, que se vea que permanece en nosotros, entonces sigamos perseverando. Pero si aún no, empieza a fomentarlo, empieza a buscar más del Señor, empieza a consagrarte, no te conformes, dice Pablo, a este siglo, a lo que el mundo, vimos la semana pasada, a lo que el mundo vende, ofrece, sino confórmate a Cristo, que la mente de Cristo, que el carácter de Cristo empiece a dominar. ¿Y esto cómo se hace? Dijimos que hay que llenarnos de la palabra y practicar la palabra, y hasta en la práctica de la palabra está en oración, orar sin cesar, orar sin desmayar. Y todo esto nos va a llevar a una vida fructífera. Vamos a empezar a andar como Cristo anduvo. Vamos a fomentarla hasta el resto de nuestros días, cuando Dios venga y nos lleve y estemos en gloria con Él. Así que espero que Dios obre en nuestros corazones, que no solo sea una enseñanza, un conocimiento más, sino que el Espíritu Santo esté redarguyendo, que nos esté latente y a cada rato recordándonos que tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Que debe haber una permanencia mutua para que podamos de alguna manera glorificar a Dios, porque para eso estamos, para ser como Cristo y glorificar a Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.